como el barco que llega a nuestro puerto seguro después de cruzar el océano, cuyo camino se traza gracias a una luz que lo guía. Dios nos regala su luz en medio de la incertidumbre. Luz que se transfigura en nuestro faro en la noche. Bienvenidos. «24 años al servicio de los demás hacen de la doctora Ana Lucía Pérez Camargo una eminencia en el campo de la psicología. En su recorrido cuenta con experiencia curricular de alto nivel que la acredita como persona sabia para cualquier equipo de trabajo. En 1985 se titula en la Universidad Externado de Colombia como licenciada en Psicología y Pedagogía. De forma inmediata cursa el máster en Orientación y Asesoría, del que se gradúa en 1987. Años después, en la década de los 90, se especializa en farmacodependencia y en el 2000 expande los horizontes en la madre patria, donde se titula como terapeuta familiar sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado programas preventivos integrales y se ha destacado en el campo educativo con los trabajos en el área de familia. Por otro lado, ha hecho presencia en el ámbito comunitario y con organizaciones a nivel nacional. Por eso y muchos motivos más, Ana Lucía Pérez Camargo, psicóloga especialista en farmacodependencia y terapeuta familiar sistémica, es hoy nuestro faro en la noche. Siempre dialogar sobre la naturaleza humana, la condición de los seres humanos, la realidad del mal, del bien, pero también nuestras inconsistencias como seres humanos será tema de reflexión permanente para todos nosotros. Por eso, con el saludo cariñoso y la bienvenida a Faro en la Noche, hoy tenemos también a una especialista de estos temas que ustedes ya la conocen porque también nos ha acompañado en muchos programas del canal Cristovisión. Y la tenemos aquí al ladito. Bienvenida, doctora Ana Lucía Pérez Camargo. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Ya usted la conocen aquí en el canal Cristovisión, entonces ya no tenemos que hacer mucha propaganda porque esta ya es su casa. Muchas gracias. Así la siento y además me siento feliz, muy orgullosa de pertenecer a la familia de Cristovisión. ¿Cómo se ha sentido compartiendo con toda esta gente de Cristovisión? Esto ha sido una experiencia increíble. Ya son 6 meses. 6 meses, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? 6 meses. Se arrancó. Y alguna vez yo le pedí a la vida que me diera la oportunidad de compartir muchas experiencias que gracias a Dios he venido teniendo porque han sido regalos de la vida, han sido situaciones que yo nunca me imaginé, en las cuales yo he participado, he aprendido, he vivido muchas cosas. Y yo algún día dije, rico, cuando yo pueda compartir con la gente en forma tal vez masiva, pero eso era como un sueño muy retirado, cuando recibo su invitación, padre, y comienzo a sentirme muy feliz de poder hacerlo, pero sobre todo como un compromiso muy grande para compartir desde el corazón y desde mi fe católica lo que he aprendido. Que es mucho y nos ha beneficiado a todos ustedes. Los que se han colgado hace muy poquito del canal Cristovisión, pues recuerden que el canal Cristovisión es el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Es un sueño hecho realidad desde hace mucho tiempo con la ayuda y la solidaridad de muchos obispos, de muchas comunidades religiosas, de muchas asociaciones de laicos y fundaciones católicas que se han unido para ofrecer esta alternativa de televisión. Cierro ese paréntesis porque hoy el invitado es precisamente la doctora Ana Lucía. ¿Usted le dio por estudiar psicología pero desde siempre? ¿O usted cuando era pequeñita dijo, no, yo no voy a estudiar psicología, no me suena ese tema? ¿O siempre le ha gustado como adentrarse en esos misterios de la naturaleza humana? Yo creo que no, yo creo que la psicología fue apareciendo ya en el transcurso de mi vida como en el bachillerato.
en los momentos en que yo fui como comenzando a entender que habían personas, que habían comportamientos, que habían muchas cosas que como que no entendía y unas que me gustaban y otras que no me gustaban. Pero inicialmente cuando niña yo quería ser monja. ¿Ah, sí? Yo no sé si era por ganarme a mis dos tías monjas. Yo tengo una tía monja de la Presentación por parte de la familia de mamá y tengo otra monjita de los pobres que vivió toda la vida en Francia y que es por parte de papá. Entonces yo creo que era como también una forma de hacerme consentir más, ¿no? Era la sobrina consentida Era la de sobrina las dos tías consentida de las monjas. dos tías monjitas y de mi familia. Pero realmente yo sí tenía una intuición de servir y viene de mi padre y de mi madre. Ellos fueron personas muy generosas, muy queridas en el barrio El Rosario de Sogamoso, donde ayudaron a construir con el padre Delgado la parroquia. Y donde orgullosamente somos. Y desde allí venimos. Y desde allí venimos. Porque es que no es gratis de dónde venimos y para dónde vamos. O sea que usted se siente muy orgullosa por haber nacido en Sogamoso. Sí. Y esa es la primera lección que vamos caminando todos. Todos debemos sentirnos muy orgullosos de dónde nacimos. Las raíces son las raíces y cuando nosotros realmente nos permitimos vivir y además disfrutar todo ese legado que hemos tenido en la vida, es cuando comenzamos a ser personas no solamente fuertes, sino pertenecientes a un espacio. Ahí comienzan muchos problemas de los seres humanos. Cuando quieren cortar esas raíces, no solamente de la tierra, si yo no soy de allá, yo soy de otro lado, ¿no? Entonces ya comienzan a buscarse una serie de adopciones, no solamente de la tierra, sino de las familias o de las condiciones sociales que también hace que realmente las personas no crezcamos sanamente. Usted dijo algo muy bonito ahorita, doctora, y es que usted empezó a ver los comportamientos de la gente, ¿cierto? Yo creo que eso sucede mucho en la adolescencia y llega un momento en que uno empieza a analizar los comportamientos de los otros y dicen, pero ¿este por qué se comporta así? ¿Este por qué se comporta así? Si este es tan querido, ¿por qué de la noche a la mañana se cambia y ya no es tan querido? ¿De dónde sacó ese espíritu inmundo, pues, que ahora lo hizo transformar como es? ¿Eso le planteó usted cuando era joven, adolescente? Sí, yo creo que comencé a ver y a hacerme muchas preguntas y a través como del camino mismo, porque yo no estudié en un colegio religioso, siendo mis padres muy religiosos. Yo no estudié en un colegio religioso cuando llegamos a Bogotá, porque mis hermanos mayores entraron allá a estudios superiores y entonces papá y mamá dejan su tierra por nosotros y se vienen, y mi tío en ese momento era el rector de la Universidad Pedagógica y yo entro al Instituto Pedagógico Nacional, del cual también soy muy orgullosa de pertenecer y de haber salido toda mi vida. Comencé en la 72, donde los saloncitos daban con la carrera 11 y luego pasamos a la sede grande, que hoy es en la 127 y que ojalá siguiera allá, porque hay pistas de que eso no va a ser posible. ¿Y eso por qué? Pareciera ser que hay intereses económicos y políticos porque el sitio pues vale mucho, ¿no? Pero el Instituto Pedagógico siempre le ha aportado al país cosas muy importantes y han salido de ahí personas que le han aportado precisamente estos temas de aprender, de pedagogía, de saber enseñar y de comprender muchas cosas que hace falta hoy en día, pues hay que estar pendiente del Instituto Pedagógico porque es un patrimonio ya de nuestro país. Sí, por supuesto que sí. ¿Y usted estudió ahí y luego estudió dónde? Y luego entro al Externado de Colombia a hacer la licenciatura en Psicología y Pedagogía, un programa enfocado específicamente de la psicología para entender, comprender y acompañar procesos de cambio y de aprendizaje en los seres humanos. Procesos de cambio y aprendizaje de los seres humanos. Es que no quiero meterme ya de una vez a estos temas porque es que son tan interesantes, pero con lo que usted dice, pareciera que vamos a acercarnos a pensar en que los seres humanos siempre tenemos que aprender a adaptarnos y siempre estamos cambiando. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Y la ventaja de eso es que siempre podemos evolucionar y ser mejores seres humanos, que creo que es el proyecto que nos tiene la vida y nos tiene Dios. Bueno, sabemos que tenía dos tías monjitas. Después de que uno entra a la universidad, entra a todo ese mundo de la psicología, de la ciencia positiva, de todo lo demás, como que Dios empieza como a correrse. ¿Eso le sucedió en algún momento o no? Dios comienza a aparecer más, cuando ya empiezo mi camino laboral. Yo termino en el externado la licenciatura e inmediatamente hago un posgrado en orientación y asesoría
y comienzo a trabajar me meto por el lado de CONACET y comienzo a trabajar con la Sociedad San Vicente de Paúl, en los colegios que tenían varias entidades religiosas de apoyo. Y comienzo desde ahí y de ahí no me he salido. He pasado por diferentes estamentos, por el Episcopado Colombiano, por la Luisa Amigó, por muchas instituciones, pero siempre encaminadas desde el camino de Dios. Muy interesante, muy interesante. Pues con la doctora Ana Lucía vamos a estar dialogando sobre esas realidades y esos comportamientos de todos los seres humanos. Quédense con nosotros. Ya regresamos para ver el mundo con los ojos de Jesús. Estamos en Cristovisión. Estamos con la doctora Ana Lucía Pérez Camargo y ahora nos vamos a acercar precisamente a esas realidades de los seres humanos, esos comportamientos. Usted me decía que empezó usted a ver por qué la gente dice, quiero cambiar y como que no puedo, yo voy a dejar de tomar, yo voy a ser fiel, yo voy a... Pero como que se queda en el yo voy y después nada. ¿Qué pasó? Sí, en esa búsqueda, como en ese camino, vivo en España, recién casada hace 20 años, este mes hace 20 años me caso por la iglesia en un espacio muy lindo, muy consagrado de fe y de alegría, en el cual comienzo a trabajar y a vivir, y hoy también pienso que es unido a toda esta experiencia profesional que me permite compartir esa vivencia. Y viajo a España y tengo la oportunidad en la Universidad de Navarra de hacer un curso de virtudes humanas de la familia, y comienzo a hilar el tema de familia con el tema de los cambios de comportamiento, y comienzo a crecer como en ese espacio, y como las diosidencias que tenemos en la vida, cuando regresamos entro a trabajar en la Universidad Luisa Amigó, que es de los terciarios capuchinos, que está enfocado en la rehabilitación y en la reeducación de jóvenes y de comportamientos inadaptados. Entonces comienzo a ser catedrática del área de familia y comienzo a entender y a unir todos estos elementos que permiten entender cómo hoy grandes personajes de nuestra historia y grandes personajes mundiales que han estudiado los temas nos permiten entender y conocer más a profundidad que definitivamente somos el resultado de una historia, y ese resultado de una historia nos lleva a encontrar en las raíces y en los núcleos profundos los conflictos por los cuales las personas no podemos cambiar tan fácilmente o tan rápidamente como quisiéramos. O sea, el asunto de que yo quiero cambiar puede estar en la voluntad y en el deseo, pero el tema de yo quiero cambiar solo por decirlo no va a generar el cambio, sino requiere un viaje profundo hacia el pasado y hacia lo más íntimo de nosotros mismos. Sí, y de nuestra historia familiar, porque desde allí se desprenden una serie de raíces y una serie de lealtades profundas, que es lo que nos hacen comportarnos como nos comportamos. Estamos hablando de si yo quiero cambiar, no solo tengo que empezar en mí, sino en mi familia. Mi familia es papás, abuelos, tíos y 3 generaciones alrededor. O sea, tenemos que echarle reversa por lo menos hasta los bisabuelos, sí, abuelos, papás, abuelos y bisabuelos. Que por lo menos cada uno, si quiere cambiar alguna cosita, quiere hacer un análisis serio, se tiene que echar reversa papás, abuelos y bisabuelos. Complicado hoy en día cuando la gente no tiene historia ni tiene raíces muy claras. Cuando no compartimos la historia, yo creo que esa sería una bonita también invitación a que en las familias ese tipo de eventos que hemos tenido los vivamos con muchísimo respeto y no los guardemos como secretos. Lo de los abuelos. Por ejemplo, los embarazos no programados son en muchas oportunidades situaciones que se han venido dando en la familia, pero como no se habló de eso porque daba pena decir que la abuelita de golpe había vivido una circunstancia de esas, por lealtad, las nietas muchas veces repiten este tipo de historias. No diga, ¿eso es un tema inconsciente? Eso, claro, es un tema inconsciente. En la familia existe un inconsciente familiar, y en ese inconsciente familiar está guardado todo lo que hemos traído, y eso es lo que se dispara para hacernos lo que somos, para hacer lo que hacemos. Así no nos hablemos mucho con la familia, así no los conozcamos, estamos inconscientemente amarrados todos, los familiares. Todos enlazados en unas costumbres, en unas lealtades, en unas pautas familiares que normalmente trascienden de generación a generación. Y recordemos que lo que una generación no sana, la otra tendrá la tarea de hacerlo, y eso son tareas muy complicadas a veces para hacer cuando no sabemos qué es lo que necesitamos sanar. Por eso cuando en el camino yo me encuentro con el padre Robert de Grandis y comienzo a entender cómo él desde esa sanación intergeneracional
Y no solamente él, sino desde hace muchos años atrás vienen otro tipo de autores como el doctor McKendall, que habla sobre precisamente el resultado en las enfermedades mentales, es el resultado de dificultades familiares no resueltas, padre. Bueno, aquí nos pusimos un tema que es interesante. Este es el padre Robert de Grandis, sacerdote, debe ser que jesuita. No sé, no sabría. Bueno, sanación intergeneracional. Vamos a acercarnos a ese concepto que es un concepto como intergeneracional. Hablemos de eso. O sea, vámonos. Mínimo 3 generaciones. Mínimo 3 generaciones. O sea, que si alguno quiere de verdad, en serio, pensar en cambiar. Y en sanar su alma, su espíritu y su cuerpo, porque muchas veces incluso las enfermedades también son parte de las tradiciones, no solamente las situaciones genéticamente heredadas o las predisposiciones genéticas, sino muchas enfermedades también se desarrollan como una forma de mostrar nuestra lealtad a la familia. Bueno, o sea, quiero cambiar algo. Tengo que sentarme y empezar a construir la historia o a reconstruir la historia de mis abuelos, de mis papás y de mis bisabuelos. Hasta ahí vamos. Hasta ahí. Bueno, eso es sanación intergeneracional. Eso es. Pero ¿cómo funciona el asunto? O sea, yo recuerdo, bueno, empiezo a indagar. Mi abuelo, mi bisabuelo vivieron en este lugar, tuvieron este conflicto. Yo sé que, según lo que me cuentan mis tíos, que pasó lo siguiente. Y entonces, ¿ahí qué hago? Porque, bueno, tengo la información. Sí. Y tengo 2 caminos maravillosos para resolver esa historia familiar que normalmente es la que está bloqueando mi situación actual para no avanzar. No avanzar afectivamente, no avanzar relacionalmente, no avanzar económicamente, no avanzar en salud, en muchas áreas que en la vida llega el momento en que los seres humanos nos sentimos supremamente cansados y agobiados porque no encontramos como que nuestro camino está siendo tranquilo, amable, fluido. Y nos sentamos a replantearnos qué me está pasando, qué hay en mi historia que también me está generando ese tipo de dificultad para avanzar. Yo, claro que no quiero hablar todavía de este que se llama Desenreda su vida, pero es que usted ya lo está metiendo y es ahí, o sea como que empieza usted a enhebrar. O sea, esta era la historia, estos son los conflictos que tengo, siento estas situaciones. Empiezo a recurrir a mi historia, a la historia de mis antepasados, y empiezo a entender o a enhebrar que muchas de las cosas que yo tengo son fruto de la historia de mis antepasados. Aquí voy a poner un pero. ¿No se supone que todos tenemos responsabilidades personales y no le tenemos que echar la culpa al de atrás? Claro, es que ahí está, es un punto importantísimo, ahí está la clave, es que esa es mi responsabilidad individual, personal, incluso social, porque muchas patologías también vienen heredadas. Entonces no es que la culpa la tuvieron, es que eso es mi historia, pero hoy yo como adulto necesito enfrentarla, resolverla y además volverla sana para mí y para los demás. Necesito enfrentarla, necesito resolverla y necesito volverla sana para mí y los demás. Palabras que deberíamos reflexionar mucho. Es decir, no solo es comprender mi historia, sino necesito comprender lo que está pasando. Y necesito además esa palabra me parece bonita. Yo creo que nosotros no somos muy diestros ninguno para sentarnos a decir, necesito comprender esto que estoy viviendo. Claro, porque nos ponemos en 2 extremos. O lo niego o lo juzgo. Y ninguna de esas 2 negarlos posibilidades. Como que, negarlo es, a mí no me interesa lo que pasó. Eso no es mi problema. Y si es que hubo una calamidad doméstica o una calamidad familiar, ese no me interesa. Adiós, yo no creo nada con esa historia. No, a mí que no me hablen de la tristeza que vivió la abuela por una depresión espantosa. A mí que no me hablen de eso. Mi papá, y resulta que esa depresión puede estar ahí andando, que ese señor no tiene nada que ver conmigo, sino que yo soy papá y mamá juntos. Eso suele suceder. Mucha gente dice, no hablen de mi papá, ese señor no tiene nada que ver conmigo. Mi papá no tiene nada que ver conmigo. Exactamente. Y resulta que cuando volvemos al primer punto que tocábamos, cuando recortamos esa historia, nos quitamos toda la capacidad de vivir sanamente. Una es negarla y la otra me decía, y la otra es juzgarla. Claro, es que los abuelos, como vendieron las tierras, como hicieron, como fueron desplazados, como los humillaron tanto, sí, como se dejaron. dejaron. Finalmente, estas 2 posiciones lo único que hacen es que no me permiten comprender mi realidad para poderla transformar en algo que realmente sea fructífero, sea sano, no solo para mí, sino para el resto de mi descendencia. ¿Qué significaría comprender mi realidad sin negarla, pero tampoco sin juzgarla? ¿Qué significa? Es aceptar. El término
preciso es asentir al destino que hemos tenido. Uy, eso está de Eso novela. está profundo. Eso está de novela. Ese nombre está interesante. Ese nombre le podemos poner a una novela Cristovisión algún día, Dios quiera que la hagamos. Asentir, ¿cómo es? Asentir al destino. Asentir al destino. Estas son palabras exactas, textuales de Bert Hellinger, quien es un ex sacerdote alemán que ha estudiado a nivel de muchas razas, de muchos países, de muchas culturas, todas estas situaciones familiares, y hoy nos da un regalo inmenso. Pero ya a la humanidad. Nos metemos con Hellinger, no nos saltemos aquí. Pero bueno, asentir, ¿qué significa? Asentir al destino es aceptar lo que ha sido mi historia y la historia de los míos. Y es comenzar a transformar esa historia en algo todavía mejor. Al analizar mi historia, ¿sí? Yo analizo mi historia, comprendo mi historia, sin juzgarla y sin negarla. Asiento esa historia. Eso no puede generar nostalgia y tristeza y decir, pero ¿por qué a mí me tocó vivir esto y a otros no les tocó vivir eso? Claro, ¿No pero puede entonces suceder? ahí es donde con una actitud sana no convertimos los porqués en para qué. ¿Cómo así? ¿Por qué sí? ¿Para qué? Sí, cambiamos el por qué, porque es que muchas personas nos quedamos en por qué a mí, por qué me pasó, por qué las circunstancias, por qué mi padre se fue, por qué mi madre me abandonó, por qué. Esos porqués no nos llevan ni a avanzar ni a respuestas sanas y útiles para nuestra estructura de vida mental y emocional. Pasar esos porqués a esos para qué es preguntarme qué me deja de resultado positivo y cómo lo encamino, cómo lo resignifico para hacer de mi vida cada vez algo mejor, porque esa es mi tarea, esa es mi responsabilidad. Y más como un católico comprometido, donde no solamente tengo esas posibilidades de mirar hacia atrás mi historia, de sanarla desde el padre Robert de Grandis, con una serie de oraciones profundamente sanadoras. Entonces yo tengo dos caminos que sí los uno, que fue lo que realmente hizo Hellinger. Voy a lograr sanar mi historia, sanar mis heridas, sanar las heridas de mi familia y avanzar en mi proceso de crecimiento. Pues mientras que pasamos al tercer segmento, yo creo que es bueno que ustedes, mientras que ven estos mensajes, se pregunten en su vida para qué, no por qué han vivido, sino para qué han vivido esto. Sigan con nosotros en Faro en la Noche. Ya regresamos para ver el mundo con los ojos de Jesús.